Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to... Hay años que no olvidaremos. Este, sin duda. Y es que significa un antes y un después en nuestras vidas. Demasiados proyectos se quedaron en el camino. Mucho ERTE, paro, empresas que cierran, un verdadero drama. Y como consecuencia, 8 millones de personas no tienen lo principal para vivir dignamente. Familias que ven cómo sus necesidades más básicas no las tienen cubiertas. Están en riesgo de ser excluidas, apartadas en esta sociedad donde deberíamos estar todos. Muchos de ellos intentan trabajar, pero sigue habiendo etiquetas, estereotipos y muchos prejuicios. Son, entre otros, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, personas con discapacidad que si antes les costaba mucho encontrar un trabajo, ahora, tras la pandemia, mucho más. Y nadie debería nadie debería sobrar en el mercado laboral. Por todos ellos, estemos atentos, tomemos conciencia y ayudemos como lo hace la Fundación ADECO, que hoy nos acompaña, porque tienen buenos proyectos, como emergencia por el empleo de los más vulnerables. Es que urge frenar la destrucción de empleos y generar nuevas oportunidades. Y es que el trabajo es imprescindible. Nos da la dignidad que perdemos al no poder tenerlo. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it. Hablamos de algo preocupante, algo que inquieta, y es que no podemos vivir sin tener trabajo, ¿no? Es algo tan necesario. Bien, me acompaña hoy, tengo la suerte de tener a mi compañero José Manuel Dorader. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Eso se lo debes decir a todos cuando venimos para que nos pongamos contentos. Bueno, estoy encantada de tu compañía. Un placer estar aquí unos ratitos que me has invitado para contar cosas también interesantes, que seguro que a la gente de ADECO va a decir, qué bien, ¿qué cosas hace la Asociación La Barandilla? Pues sí, nos vas a contar muchas cosas. Y bien, está con nosotros de la Fundación ADECO, tengo a dos personas de la Fundación ADECO, a Jordi Navarro. Buenos días, Jordi. Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu espacio, Teresa. Encantada de que estés. Él es orientador sociolaboral de la Fundación ADECO, como hemos dicho, y también a través de Zoom está con nosotros, creo que me ves, Victoria Muñoz Cobo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. El placer nuestro, Victoria. Ella es consultora de integración en la Fundación ADECO. Bien, pues antes de comenzar, quiero que José Manuel nos cuente pues esos proyectos en camino, ese programa tan bonito que va a haber este sábado. Bueno, como solo me has invitado a una parte del programa, yo sí que voy a decir que tienen una gran labor ADECO. Fíjate, hablar de los mayores, hace unos años se quitó esa famosa ley que apoyaba a las personas, que había recursos para contratar a personas mayores. No sé si está ya, creo que está anulado. Entonces lo primero que habría que hacer es eso, ¿no? Pedir que las personas mayores pues sean consideradas también como personas de alto riesgo, que me figuro que lo vais a plantear a lo largo de todo el programa. Sí, entiendo que habrá ocasión para hablar. Pues sí, espero. Sí, claro. Sí, seguro. Y luego ellos, que les sigo desde hace muchos años y nos conocemos, hacen una gran labor también por el tema de empleo con discapacidad. Y hay que pensar que estabas hablando de esta pandemia del COVID-19 y desde el año 2010 hasta ahora se estaba creando empleo, o sea, todo el mundo saltábamos de alegría, empleo en general, pero sobre todo en el mundo de las personas con discapacidad, desde el año 2010. Y en este momento, en otro programa, el otro día, tanto el presidente de CLECE como el director general de la discapacidad, Jesús Celada, o Óscar, el director general de la discapacidad de Madrid, hablamos de esto.
y hablaban de que hemos vuelto al año 2014. O sea, la bajada de empleo para personas con discapacidad significa que estamos en la misma situación que hace unos años. Lo digo porque fíjate si es preocupante lo que vais a hablar hoy. Muy preocupante, desde luego que sí, José Manuel. Yo lo que me gustaría es darte las gracias, José Manuel, porque en Fundación arrancamos un taller de radio hace un par de años y pudimos contar con la presencia de Radio Barandilla en nuestro primer estreno así un poco en sociedad, que fue el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero, y para mí es un honor ahora estar aquí devolviendo la visita. Creo que fue Amadeo Arribas. Amadeo Arribas, efectivamente. Amadeo Arribas es persona con discapacidad intelectual, dirige 2 programas en esta misma emisora y es vocal de la Junta Directiva de la Asociación La Barandilla. Correcto. Yo en esos minutos que me has permitido venir aquí te he dicho, por favor, que quiero contar cosas. Bueno, por lo primero que cuento vengo de Asispa. Asispa es una entidad donde trabajan 5.000 personas y atienden a más de 100.000 personas mayores en España, y hemos firmado un pequeño convenio. Nosotros cuando las Navidades siempre hacemos eventos, los últimos 3 años ha sido a favor del teléfono contra el suicidio, afortunadamente ya llevamos 3 años, no nos apoya ninguna institución porque esto de hablar del suicidio pues no les gusta, no tenemos ningún apoyo oficial, pero sí que hemos conseguido que distintas entidades nos apoyen, ¿no? Y entonces en lugar de hacer eventos como los años pasados, los mercadillos, que hacíamos este año es diferente porque tiene que ser un mercadillo diferente, pero nos han donado una serie de cosas, entonces todo lo que consigamos con el apoyo de Asispa, aquellos alimentos, claro, a una persona en la calle no le vamos a dar 1 kilo de garbanzos, porque hay que pensar en ellos, ¿no? Sí. Pero vamos a hacer un mercadillo solidario que va a durar unos días, y todos los ingresos, tanto por parte de Asispa, que van a recoger alimentos, veremos cuáles, más ropa que vamos a comprar a las mujeres, pues compresas, a los hombres maquillaje, afeitar, camisetas, pues este mercadillo este año lo destinamos a las personas de la calle. Qué ya maravilla. lo hicimos hace 4 años, conseguimos hacer 100 bolsas donde iba pues un abrigo, lo que digo yo, bragas a las mujeres, calzoncillos a los hombres. Pues este año, en lugar del teléfono contra el suicidio, ante la situación que hay, pues lo vamos a dedicar para personas de la calle. Eso era como primera cosa, que no lo sabe ni la presidenta, Qué que la acabo de maravilla, firmar. oye, qué bien tener la primicia, ¿no? Que lo digo en Qué este suerte. programa. Y luego, y yo con estos profesionales que tienes, no me quiero meter en el tema del empleo, decir que soy mayor y sí que está fastidiado el tema del empleo, pero decir que este sábado nosotros estamos en la Casa del Teléfono contra el Suicidio. Hay que agarrarse a la vida, ¿no? Claro, hace 3 años va a ser, el 2 de febrero Sí. del año 2018, creamos el Teléfono contra el Suicidio. Ya nos han llamado cerca de 3.400 personas que directamente tenían ideación suicida. Hemos hecho actuaciones en curso, gente que se ha intentado suicidar y en ese momento, por medicación, por lo que sea, pues han querido agarrarse a la vida y nos llaman y les ayudamos, sobre todo para que no se duerman mientras que viene el SAMUR, porque si están dormidos entonces tiene que venir la policía con el SAMUR y luego los bomberos a abrir la puerta. Bueno, esa es nuestra tarea. Y este sábado es un día muy especial, es el Día Mundial del Superviviente, algo desconocido en España. El Día Mundial del Superviviente son esas 3.600 personas más que se suicidan cada año en España, pues son las familias, son los padres, son los hermanos. Entonces vamos a tener un programa donde va a hablar una persona de Zaragoza, Antonio, que hace 15 días se suicidó a su hija. Madre mía. Otra persona, una madre que perdió a su hija durante la pandemia y va a denunciar que murió a causa de que, claro, todo era COVID, pero su hija con graves problemas de anorexia, una serie de problemas mentales muy duros, fue desatendida y se suicidó, se tiró desde una altura, ¿no? Vamos a hablar con hermanos. Programa maravilloso, extraordinario, desde las 10:30 hasta las 3:30 de la tarde, dedicado a los supervivientes, porque se habla del suicidio, creo que hemos conseguido situarlo en la sociedad y a nivel político con muchas otras entidades, pero hay que pensar en las personas que sobreviven. Cuando alguien se muere, un familiar con un accidente de coche, bueno, alguien le podrá preguntar si corría mucho, ¿no? Pero ¿sabéis lo duro que es que tu hijo, tu marido se suicide? Tremendo. Y ese estigma que hay, que luego la gente te pregunta, oye, pero ¿y no te diste cuenta? Y no te decía nada. Entonces hay que dar visibilidad a estas más de Totalmente, de 73.000 acuerdo. familias que en esta década, fíjate lo que estoy diciendo, 73.000 familias que en esta década han perdido a un ser querido en los últimos años. Se dice muy pronto. Espeluznante y necesario, como bien dices, ¿no? El que hablemos de esto, que demos más visibilidad y nos concienciemos más. He dicho José una Manuel. barbaridad, perdón, los nervios que estaba aquí. Hablamos de 37.000 familias, perdón. Bueno, luego cuando he terminado, todas una formas. década en España, en esta década se han Tremendo, suicidado tremendo. 37.000 personas y hay 37.000 familias que estas Navidades, muchos de ellos, pues aparte de la situación que tenemos, pues pensarán que el año pasado tenían, o hace 2 años, un hermano, un hijo, un padre
madre y ahora no están. Es el cáncer real, que tenemos y que tenemos que darle visibilidad. Es de lo que no se habla no existe. Si no hablamos del suicidio no existe. Esto es como el SIDA hace... Tú eres joven y Jorge más todavía. Pero hace 35 años el SIDA era una cosa que la gente no quería hablar. Sin embargo, las familias que tenían un afectado querían que se hablara, el propio afectado quería que se investigara, Pues y esto es lo que estamos haciendo desde nuestra entidad. Pues nada, va a ser un éxito ese programa, desde luego, queridos oyentes, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder, acudan a esa cita. Aquí, en este mismo Facebook, en la misma web, www.labarandilla.org, en directo desde las 10:30 hasta las 3:30. En la voz de la diversidad, di que sí, José Manuel. Bien, pues Jordi, para que nuestros oyentes se pongan un poco en situación, cuéntanos, hace 20 años casi, ¿no?, se creó la Fundación ADECO. Sí, en Cuéntanos. octubre del 99. Básicamente voy a hacer la historia un poco corta porque creo que hay cosas de más enjundia que no... hay tanto que preguntaros, pero bueno, eso para que poner no, un poco... claro, para un poco antecedentes. poner hilo a la aguja. Lo cierto es que en el año 99 hubo una iniciativa de la ONU y otros organismos que dependían de la ONU como un pacto mundial. Uno de esos puntos era la lucha contra la discriminación en el empleo. Eso fue el acicate último para que el grupo ADECO, que es la gran familia a la que pertenece Fundación, aunque Fundación es una entidad sin ánimo de lucro y nuestro trabajo, el de Victoria y el mío propio, digamos que tiene un impacto social. Lo cierto es que el grupo ADECO, aprovechando un poco este punto de la ONU, de la lucha contra la discriminación en el acceso al empleo, fundó Fundación ADECO, basado básicamente en dos puntos muy sencillos. Uno es la experiencia propia del grupo en recursos humanos, en el acceso al mundo laboral, y por otro lado en la responsabilidad corporativa, que ahora, hoy en día, muchas empresas hablan de RSC, pero hay que situarse en el año 99, ¿no? Ha llovido mucho. Pues sí, ha llovido. Y desde entonces han pasado 20 años, 21 ya en realidad, trabajando en la gestión por la diversidad y la inclusión de las personas. A mí no me gusta vulnerables, yo prefiero personas en situación de vulnerabilidad, porque ninguno de los tres somos vulnerables, pero mañana no sabemos en qué situación nos podemos encontrar. Nunca se sabe, estoy de acuerdo. Entonces, para no clasificar o etiquetar, que es una de las ideas básicas, Qué importante, además, no estamos en situación de vulnerabilidad y se puede salir. Sí. Victoria, ¿me escuchas bien? Sí, escucho fenomenal. Cuéntame, tú llevas ¿cuántos años? 2 años, ¿no?, en la Fundación. Yo llevo 2 años, en marzo haré 3. Vale. Llevo 2 años y pico. Y cuéntame un poquito tu función, ¿qué haces allí en la Fundación? Pues mira, yo trabajo en el equipo de Jordi, estamos en el mismo departamento y cada uno, al igual que el resto de nuestros compañeros, pues cada uno hemos como buscado nuestro hueco en el departamento y yo pues en mi día a día, igual que Jordi, lo que hacemos es intermediación laboral constante para ayudar a estas personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues todo lo dirigido a ayudar a estas personas a que encuentren un empleo. Si hay que trabajar lo prelaboral, se trabaja, pero el objetivo último es que estén trabajando cuanto antes. Sí. Lo cierto es que aquí en Madrid, porque hay diferentes sedes de Fundación ADECO, en Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga. Ahora tengo un problema, que es que me voy a dejar algunas, así que puntos suspensivos. En Madrid en particular tenemos la suerte de que somos un equipo ya amplio. Somos unas 15 personas aproximadamente, con lo cual lo que comenta Vicky es tal cual. Tenemos la ocasión de especializarnos, entre comillas, en distintos perfiles, aunque al final todo el mundo atiende a todo el mundo, pero yo, por ejemplo, tengo interés particular en la colaboración con los centros de rehabilitación laboral, de personas con diagnóstico de salud mental y pues imaginaros, 14 personas más, cada una con sus intereses. Y dentro de esta intermediación laboral que comenta Victoria, os podéis imaginar que por la puerta de Fundación ADECO entra gente en diferentes momentos de su itinerario laboral. Gente que está muy próxima a su vuelta en el mercado laboral y otras personas que digamos que tienen que hacer un rodeo
más largo. Entonces tenemos personas que nos dedicamos a hacer talleres un poco para trabajar competencias, etcétera, y otras personas igual o más de necesarias, que son las que mandan un currículum y hacen que tengamos números como los del año pasado de más de 6.600 personas que encontraron su empleo. Entonces tenemos esa oportunidad de abarcar muchos aspectos de la vuelta al mercado laboral. Me imagino que ha habido un antes y un después, ¿no? Que del año pasado a este habéis notado muchísimos cambios, más personas, ¿no? Inscribiéndose. Victoria, Sí. más casos, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, la verdad que o sea, es una situación tan atípica que te Claro. esperas, pues al principio de todo esto, pues no sabes, te esperas que va a estar totalmente paralizado, bueno, pues no, te haces una idea que luego no tiene por qué ser la que tú te has hecho, y efectivamente pues así es como fue, por lo menos en mi caso. Yo me imaginaba una parálisis total del mercado y un bloqueo total, y lo que me encontré es que durante toda la pandemia, al principio que estábamos teletrabajando desde casa y ahora pues vamos alternando un poco, no hemos parado, nosotros no hemos parado de mover, o sea, ha habido sectores que sí que se han visto más parados, que ya sabemos cuáles son, pero bueno, que no hemos parado, hemos movido muchísima gente en el sector sociosanitario, muchísima gente para tema de servicios, conserjes, nuevos puestos incluso que antes no existían, de gente que tiene que supervisar que la gente vaya, que cumpla bien las medidas de seguridad, limpieza, bueno, supermercados, muchísimo, o sea, ha habido bastante movimiento, pero efectivamente sí que la situación es la que es, y si había gente que ya estaba afectada, pues imagínate con esta situación. Yo la verdad que hay que, pues sí que es verdad Hay que dar, perdóname, mucho apoyo psicológico, ¿no, Victoria? Que tú eso sabes también, ¿no? Porque eres psicóloga también, hay que decirlo. Sí, bueno, yo sí, la verdad, pero bueno, que haces lo que puedes. O sea, a mí me encantaría, muchísima gente de la que atiendes dices, es que madre mía, es que te dan ganas de traértelos a casa, o sea, de decir, ¿cómo puedo hacer yo? Pero como es tanta gente la que atendemos cada día, que vemos que está en este tipo de situaciones, pues bueno, nosotros como estamos enfocados a eso, o sea, nos enfocamos en que cuanto antes encuentren algo para poder trabajar, pues hemos intentado que gente que a lo mejor se había dedicado a un sector, pues ahora centrarnos más en los sectores que tienen más movimiento. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué sectores generan más empleo? Pues ahora mismo Jordi me podrá ayudar. Los dos. Bueno, una pregunta dirigida a los dos. ¿Cuáles son los que principalmente los que ha comentado, sociosanitario, logística, porque pensar que bueno, yo estoy totalmente de acuerdo porque he vivido lo mismo que Victoria durante la pandemia, fue un no parar de mover currículums para personal que hacía mucha falta. Hablamos de héroes, pero esa persona desempleada que en lo peor de la pandemia, cuando la gente tenía pavor a salir a la calle, le llamabas para mandarla a trabajar a una residencia en unas condiciones que estremece imaginar. Estas personas iban, fueron las personas que permitieron sostener el sistema. Y en cambio ahora, pasado el verano, yo tengo la impresión que, no sé si Victoria estará de acuerdo, pero otros sectores muy importantes para estas fechas están un poco de capa caída. Y aún así se mantienen, es curioso, pero otros años para la campaña de Navidad había mucho movimiento, mucha campaña. Claro. Este año, por razones obvias, no las hay. Y aún así, uno de los sectores, decía, sociosanitario, logística, sobre todo preparadora de pedidos, por las compras ahora online. Que la gente compra por internet. Claro. Eso es. ¿Qué más, Victoria? Mercados, reponedores, cajeros. Sí, luego también yo he visto que igual no el mismo movimiento, igual de una forma un poco diferente, pero sí que todo el tema de controladores de accesos y tal, pues quizás salen puestos como salían antes, pero también pues de repente te llega un puesto de alguien que tiene que tomar la temperatura, o sea, surgen otras necesidades que antes no estaban y ahora sí. Está claro.
También está el teletrabajo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿El teletrabajo es positivo, el teletrabajo? Pues ¿Da como opción? todo, depende del punto de vista. No, me refiero que sí da opción realmente ahora. Pues mira, todo es esto. que... Solución. Es que depende del punto de vista, porque mira, Claro. para nosotros nos permite seguir trabajando, a Victoria y a mí, y como nosotros muchos otros puestos más administrativos, el teléfono ya existía de antes, también es cierto que ahora hay mucho papanatismo con lo online, porque hacemos videollamadas cuando el teléfono ya existía. En fin, yo ahí soy un poco reacio a esta conversión al online, pero para la búsqueda de empleo es una brecha brutal. Claro. Es vergonzoso en el sentido de... hoy, por ejemplo, he dado un taller de portales de empleo. Los portales de empleo para los nativos digitales, para Victoria, por ejemplo, ella es más joven, bastante más que yo, no hay ningún problema, es algo intuitivo. Para las personas que no han tenido nunca acceso. Eso es. Y estamos hablando de que no es para darse de alta en una red social. Estamos hablando de un portal de empleo que es donde se publican 3 de cada 4 ofertas que hay en el mercado. Y hay portales de empresas que voy a omitir, pero que no están hechos pensando en la persona que se va a inscribir. Está pensando en otro concepto, no sé cuál. Entonces, el teletrabajo, la gestión online, pues en la medida en que permita mantener puestos de trabajo hay que ser agradecido, así que a favor. Pero para la persona que está buscando empleo y sobre todo para las personas que atendemos, Victoria y yo, esta brecha se ha convertido en un abismo. Y es que además ya no es solo el trabajo, sino todas las gestiones con la administración Incluso pública. las entrevistas, ¿no? No debe ser lo mismo Es que cuando es lo ves que a le voy a alguien, preguntar. ves a alguien los zapatos, con perdón de los que lleven los zapatos sucios, ¿no? Pero Claro. ves cuando te entra alguien con los zapatos o con una serie de características. ¿Cómo se hacen, José que Manuel? ahora- Perdóname, ¿cómo se hacen ahora esas entrevistas, no? Claro. Es que ya no son... Pues fíjate, las entrevistas no es tanto lo problemático, porque en la entrevista en realidad con el WhatsApp puedes hacer videollamadas. También es cierto que hay mucha persona que tiene Pero como... intimida mucho, ¿eh? Ya, Jordi, bueno. a lo mejor la videollamada no sé, Cualquier no todo el mundo entrevista, le puede gustar, ¿no? cualquier entrevista de trabajo Sí. intimida porque te están Claro. evaluando. Sí, pero la videollamada es como que se meten, ¿no? Ahí en Sí, tu sí. casa, en tu... Claro, y por eso es importante haberlo pensado antes. Eso es uno de los talleres que también Sí. hacemos. Pero en realidad, uno de los problemas que yo veo en este salto de lo online a lo presencial es que en los talleres prelaborales que comenta Victoria, no se enseña lo mismo. No se enseña lo mismo. No es lo mismo que yo haya venido en cuerpo aquí y que me veáis moverme, que Victoria, que le falta un poco de información visual, porque no sé si me está viendo o sí. Sí, o... sí. Bueno, Sí. no es- Perdón. ¿Qué inocentes somos? ¿Qué razón tienes que es importante Claro. el saber estas cosas? Claro, todo esto se trabaja de otra manera y entonces yo creo que ha pasado todo muy deprisa, hemos hecho todos un esfuerzo muy grande para adaptarnos a la situación, pero esto lleva tiempo. No, desde luego que No sí. sé, Vicky, cómo lo ves. Sí, sí, está claro que lleva tiempo, sobre todo porque se ve que es una situación pues que va a durar un poco. O sea, que no, bueno, no tenemos ni idea de hasta cuándo, pero por lo que hemos visto se va prolongando, con lo cual, pues sí. Entonces, sí, y en el caso de lo que decíais del teletrabajo, sí que es verdad, o sea, yo opino igual que Jordi, me parece que para los puestos de trabajo que se pueden llevar a cabo teletrabajando, fenomenal. Para otros muchos puestos no es posible, eso para empezar. Y luego, pues dependiendo del teletrabajo, pues al final yo he visto muchos casos de personas que se han tenido, pues cuando tú entras en una empresa muchas veces te tienes que adaptar siempre, pero te tienen que formar, te tienen que enseñar aplicaciones, te tienen que programas específicos de esa empresa o de ese puesto, que todo eso, si ya cuesta al principio, yo pienso siempre en mi primer día, por ejemplo, o mi primera semana en fundación, que recibí información de un montón de programas, que tienes, o sea, pues imagínate todo eso encima sin tener a alguien cerca, que es mucho más, o sea, es diferente. Entonces, pues sí, ahí tenemos ese hándicap que bueno. Fíjate, iba a decir una cosa.
qué cosas hemos tenido suerte dentro de la gravedad de esta pandemia que haya ocurrido ahora y no hace 15 años. Lo digo por el teletrabajo, bueno, estaban los teléfonos, podíamos hablar por teléfono. Yo le he hecho una cosa porque, fíjate, como soy mayor y la No tan memoria mayor, y la José memoria Manuel. me falla, pues las cosas de la tecnología hace 15 años, por ejemplo, las ciegas no podían tener un novio porque no le iba a leer el marido el WhatsApp. Ahora ya Por ejemplo. los teléfonos están adaptados, pero yo voy a decir que Jordi, claro, no sabía quién venía, pues las modernidades me he puesto a mirar los WhatsApp y digo, sí, yo creo que me he chateado con él. Claro. Y he visto que, y lo digo como curiosidad, ¿no?, de las tecnologías cómo están ayudando, que por ejemplo he visto que es una persona muy preocupada con la gente. Sabes que estamos en el hospital de Día Lagman, es un hospital dedicado a la Exactamente. psicorrehabilitación, y sé tu interés por las personas con problemas de salud mental. De hecho, nos hemos chateado el otro día, sí creo que es él, por Javier Martín. Es que es el destino que Sí, tengamos sí, aquí sí, a sí, Jordi, sí, ¿eh? sí, sí. Es el destino. Eso es. De hecho, contacté contigo en relación a lo que os comentaba al principio del programa al que acudisteis como invitados, Amadeo, y este año, el 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, y dedicamos en Fundación ADECO una semana a eventos a hablar de este estigma. Es que no parece un lugar común, pero es así. Tú en tu presentación lo comentabas y estaba pensando, es que es totalmente así. Si una persona no tiene acceso al empleo, le falta todo lo demás. O eres de alta cuna, o si no, te falta todo lo demás. Y hay personas que podrían trabajar y que por este estigma que existe, pues se quedan sin Estereotipos y todo eso. se queda sin esa oportunidad. Y agradezco porque Javi Martín nos brindó una entrevista gracias a que me pasaste el contacto y fue fantástica. Es nuestro embajador, de la Asociación de Barandilla, un actor muy conocido. Un fichaje fabuloso. Caiga quien caiga, en su día el guapo de Caiga quien caiga, que una tristeza, una desesperación, una enfermedad mental, una depresión, pues le llevó a pensar en quitarse la vida, ¿no? O sea que por eso te agradezco que deis visibilidad desde vuestra fundación a estos colectivos. Desde luego hablamos el mismo idioma, desde luego que sí, Jordi. Bueno, Victoria, cuéntanos algún caso de éxito. Vamos a hablar de casos de personas que hayan conseguido un trabajo, gracias a ti, Vale. por ejemplo. Te cuento ¿Sí? uno de mayores de 45 Sí, años. de 45, por ejemplo, sí, luego ya. Vale. Pues mira, se me viene, yo creo que, fíjate, estaba pensando esta mañana, digo, casos de éxito, porque Sí. al igual que casos, o sea, que se te vienen a la cabeza, en tu día a día te acuerdas de 1000 casos que dices, joder, este caso tal, pero luego de repente te preguntan y como que te bloqueas. Y me he acordado de una candidata que entrevisté yo hace tiempo, que es que me pasa mucho. Me imagino que a Jordi también, que vemos gente, dentro del colectivo de mayores de 45 años, perfiles súper buenos, o sea, muy, muy cualificados, muy bien preparados, pero que claro, pues con todas estas etiquetas y estas ideas que tiene la empresa sobre los mayores de 45 años, pues que llevan tiempo sin trabajar y que les cuesta mucho y que es que, que están muy preparados para lo que están buscando y para otras cosas. Entonces, bueno, me acordaba de un caso de una mujer que entrevisté que había trabajado toda su vida, gran parte de su experiencia en el ámbito de la asesoría fiscal y así. Y había montado hacía unos años su propia asesoría antes de que fuera todo lo del COVID. Y bueno, pues que en su momento con la crisis pues que no le fue bien y entonces estaba más o menos pues como cerrando. Llevaba tiempo buscando trabajo, me decía que ya pues que estaba desesperada, que había ido a 1000 entrevistas, que creía que por el tema de la edad que nada y tal, y entonces justo con un compañero de la oficina de gestión de proyectos, que es como los compañeros que están en contacto con empresas, empecé a llevar como a gestionar los perfiles, la parte de selección, o a derivar perfiles a una asesoría
y entonces les derivé el perfil de esta candidata que lleva ahora mismo, yo creo, debe llevar 1 año y medio con ellos, y desde que les derivé su perfil es que, tanto les gustó que me dijeron que de todos nuestros colectivos que querían centrarse en los mayores de 45 años. Es que hay mucho talento perdido, ¿eh? Sí, mucho. Sí. La verdad que es un poco frustrante porque cuando te lo cuentan, pues vale, pero cuando lo ves en tu día a día, da mucha rabia. Es que además hay cabida para todo en este mercado laboral. Totalmente. Totalmente. Y además, más experiencia. Pues aprovecho para preguntar a los dos lo que he dicho antes. Yo recuerdo que hace unos años, claro, soy jóvenes, pero hace unos años había ayudas para las personas de más de 45 años y creo que eso ha desaparecido. ¿Eso es así? ¿Os suena? Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Es por curiosidad, por aprender? Sí. Se sigue bonificando. Sigue bonificando. Vale, ¿ves? Lo que no sé es qué ayudas te refieres en particular. Igual no son las mismas, igual han cambiado, pero sigue siendo un colectivo que se bonifica la contratación. Sí, o sea, bueno, nosotros, por lo que, o sea, son todos los colectivos con los que trabajamos nosotros, todos son colectivos bonificables. Ahora bien, es verdad que la mayoría, y eso Jordi y yo lo vemos en nuestro día a día, que la mayoría de empresas a la hora de bonificarse, pues no, yo creo que tenemos mucha más facilidad para mover, dentro de los colectivos con los que trabajamos nosotros, tenemos más facilidad para mover personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, lo tenemos más fácil. Eso es. Sí. Bueno, no lo he dicho antes, pero lo ha dicho ahora Victoria, que los colectivos con los que trabajamos, las personas o son personas que están en posesión del certificado de discapacidad o bien personas en riesgo de exclusión social que nos derivan desde servicios sociales, municipales o bien entidades del tercer sector, con lo cual entran desde personas refugiadas en condición de asilo, víctimas de violencia machista, mayores de 45, parados de larga duración. Yo cada vez lo explico con mayor desgana porque antes, cuando yo entré hace 2 años y medio, entré un poco después que Victoria, tenía la impresión que eran como un margen que se iba estrechando. Y ahora la impresión que tengo es que se ha vuelto a ampliar un poco, volviendo a lo que tú comentabas. Manuel, sí. Entonces, ahora mismo hay muchas personas que llaman a nuestra puerta. Yo no sé si Victoria tiene esta sensación, pero a mí, candidatos que les llevo yo, que encuentran un empleo y me derivan al cuñado, a la hermana, a la madre, a la hija. Es que hay familias enteras que han perdido todos el empleo con esta pandemia. Sí. Y esa sensación de estrés, de no llegar, es complicada de gestionar porque es lo que os digo, ahora mismo está esta sensación de que se ha ampliado, por desgracia, un poco los perfiles a los que podemos atender. Sí. Y hay una cosa que quería comentar del teletrabajo que me he acordado antes, y es que hay algo muy básico que no nos acordamos, que es que no todo el mundo tiene ordenador en casa. Claro. Y no todo el mundo tiene wifi, con lo cual voy a teletrabajar con el móvil ya, pero igual en una mañana me he quedado sin datos para todo el mes. Esto estoy seguro que Victoria se ha encontrado también con un montón que les ocurre esto. Y no lo pensamos, es como si alguien te dijera, no tienes nevera. Es que a veces no tenemos las herramientas para encontrar el trabajo, es que tenemos que poner en situación. O para trabajar desde casa. Un perfil administrativo. Ayer mismo entrevistaba a una chica de Alcorcón, le ofrezco un puesto de teleoperadora y me dice, genial, lo sé hacer, pero ahora están pidiendo teletrabajar y yo en casa no tengo ni wifi ni ordenador. Entonces, ¿qué le dices? Así que el teletrabajo bien, pero ostras, es como tiene que haber más opciones, ¿no? Tenemos que hacer más, ¿no? Es complicado, es una situación. Yo voy a aprovechar. Ay, perdona. No, tú, que eres la invitada. Hay empresas que les dan el ordenador y todo eso, pero claro, para eso tienes que tener wifi en casa, que no sé yo los términos estos de la red y tal, pero que tienes que tener una DSL. Lo que nos decían a nosotros para poder teletrabajar, Jordi, VPN. Una capacidad un internet que no te vale con una capacidad X, que tú tienes que tener. Sí.
Pero que el caso es que hay mucha gente que se queda fuera ya no solo por no tener internet en casa o lo que sea, es que hay gente que se queda fuera directamente de poder hacer un proceso de selección virtual, como se están haciendo ahora. O sea, es que hay mucha gente que es que directamente, es que si no puedo hacer la videoentrevista porque la están haciendo, tal, o sea, y todo el proceso de selección, luego el curso de prevención de riesgos laborales, luego tal, todo eso. Si no tienen internet en casa, imagínate, y tienen que estar súper pendientes del teléfono, del email, de ahora videoentrevista, que, o sea, bueno, pues eso, que ya no es solo el teletrabajo, es que hay veces que es incluso llegar al proceso de selección. Fíjate, yo se iba a preguntar por aprender. Ya que me has dejado, pues yo quiero aprender cosas. Encantada. Este año no se ha celebrado en otras comunidades que nos escuchan desde otros sitios, pero aquí en Madrid es muy famoso la Feria de Empleo y Discapacidad, que ahora la llaman de otra manera porque incluye, no recuerdo los 2 últimos años. Y yo además ves gente buscando trabajo, si hablamos de salud mental, muchos van todos los años a ver si tienen suerte, pero hay mucha gente buscando empleo y luego hay muchas empresas que, entre paréntesis, dicen que no hay, que cuando buscan a alguien para trabajar, que no encuentran gente con discapacidad. Por eso lo de la Feria de Empleo creo que os he visto a vosotros allí, a Fundación Seguro. Entonces, seguro. eso es así. Realmente las empresas que quieren contratar, que bueno, nos escuchan el programa, una empresa X, y dice, oye, pues hay unas ayudas sociales, voy a cumplir con mi responsabilidad social corporativa. Y con la ley, y no con nos olvidemos, exactamente. Que está la LGD, la Ley General de Discapacidad. Exactamente, y con la ley. Y he escuchado más de un empresario decir, es que es difícil encontrar a una persona con discapacidad. ¿Eso es así o...? Pues es que en el caso de salud mental, cuando a una persona le diagnostican un trastorno mental, su vida se ve interrumpida. Entonces, es cierto que se puede retomar los estudios, la formación, pero en muchos casos no. Entonces, claro, perfiles cualificados a veces cuesta encontrar. Otras veces no, ¿eh? Yo tengo gente, ingenieros, aeronáuticos, que hablan 8 idiomas, o sea... Pero sí que es cierto que es una minoría. Entonces yo creo que eso puede llegar a influir. Pero no sé cómo lo verá Victoria, pero yo en general creo que las empresas son un aliado necesario, no, imprescindible, porque yo puedo mover currículums, pero necesito que alguien los quiera contratar. Entonces, bendito problema, que no tienen perfiles con discapacidad. Que vayan a Fundación ADECO, Fundación ADECO y seguro que lo localizan. Que vengan a Fundación ADECO. Y movemos Roma con Santiago. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es verdad, a mí me da rabia porque efectivamente veo que hay, y en nuestro día a día, que vemos que hay empresas que están buscando contratar personas con discapacidad y no consiguen cubrir ese perfil que están buscando para cubrir con una persona con discapacidad, y a la vez candidatos con discapacidad que no encuentran trabajo. Entonces ahí yo creo que, pues como todo, es cosa de dos. O sea, si la empresa está cerrada a ese perfil, yo quiero un candidato, pues imagínate, una empresa que solo contrate o que su perfil mayoritario sean ingenieros aeronáuticos. Claro, nos encontramos ante las personas con discapacidad es una proporción de una población. Y dentro de ese grupo tienes que encontrar a personas con esos perfiles, que es muy variado porque la discapacidad es tan variada, pero yo aquí te diría que a veces echo en falta muchas veces echo en falta que la empresa esté sensibilizada y que realmente, pues que tú veas que realmente aquí hay un interés en contratar a una persona con discapacidad. Primero, porque es igual que tú y que yo. Y segundo, que si realmente hay un interés, pues te puedes adaptar. O sea, puestos hay de todo tipo y en todas las empresas. O sea, fíjate, me da la sensación, por lo que estás diciendo, estaba pensando hace unos años que todavía falta mucho mejorar la imagen, todavía falta mucha comunicación, todavía falta concienciación y responsabilidad social. Yo recuerdo a las personas con síndrome Down, hace 30 años, 35,
la primera asociación que creé en el Bajo Aragón, la presidenta tenía un hijo con síndrome Down. Yo recuerdo que hace 30 años, 35, entre otras cosas, a los pobres se les llamaba subnormales, estas personas. Luego ha mejorado de tal forma la imagen en estos 35 años, probablemente hay que hacer con otros colectivos lo mismo, que ahora en una gran empresa tener una persona de director es la leche, de jefe la leche, pero con tener una persona con síndrome Down, que tiene una característica muy especial, incluso en la entrada buena imagen. Lo digo porque, fíjate, es verdad, tal vez falte al empresario concienciarse de esa responsabilidad social y de ese apoyo. Lo he contado como un ejemplo, pero que es real. Pero bien. Yo tengo la impresión de que hemos avanzado muchísimo y que ahora sí que es cierto que, en particular, tras esta pandemia, o más bien durante esta pandemia, la contratación de las personas con certificado de discapacidad ha sufrido un descenso importantísimo. También lo comentabas antes, a índices de 2014. Pero yo creo que ese trabajo, sobre todo de inclusión, de que la diversidad es un valor al alza, no es mala la diversidad, aporta puntos de vista y un trabajador no es únicamente un trabajador o una trabajadora, es una persona que tiene sus amigos, su familia, y ahí te puedes encontrar con una diversidad que no viene con cortapisas, es la vida. Pues el mundo laboral tiene que ser parte de ese reflejo. Sí, al mundo laboral deberíamos poder entrar todos. Yo quisiera, Ander, que pusieras un vídeo muy representativo de Fundación ADECO, y no sé si lo encuentras por ahí. La dignidad. Esa cualidad innata e individual propia de la condición humana, de la que emanan los derechos humanos fundamentales. Otorga a cada persona el derecho de ser respetada y valorada, así como el libre desarrollo de su personalidad como expresión del talento. El progreso, la tecnología, la ciencia, el conocimiento, la cultura, el empleo. Todo cuanto existe en nuestra sociedad debe tener como guía principal el beneficio de la humanidad y el respeto a la dignidad humana. Porque no hay nada más importante que las personas, que todas las personas, que cualquier persona. Han pasado 20 años, miles de retos y cientos de miles de personas. Su dignidad sigue siendo la base de todo cuanto hacemos. Siempre hay una historia que merece ser escuchada y en cada historia una situación de desigualdad, de vulnerabilidad o exclusión social. El empleo es la salida, porque cuando se rompe el silencio comienza una nueva oportunidad para derribar la barrera, superar la dificultad o acabar con el prejuicio que le impide alcanzar su objetivo y seguir adelante. Creemos en el talento, luchamos contra las etiquetas. Hablamos de dignidad, de no poner etiquetas, de que todo el mundo tiene que tener ese derecho, ¿no? Ese poder acceder a ese mundo laboral. Con esa idea trabajamos, sí. Sí, es verdad, además, es que tiene que ser así. Bien, Jordi, yo quisiera también que me contaras, igual que Victoria lo ha hecho, ¿no? Pues algún caso concreto que te venga un poco a la mente, ¿no? Que, bueno, de alguna persona que hayas ayudado. Yo la verdad es que cuando se lo has preguntado a Victoria, sí, he estado pensando, digo, como me haga a mí esta pregunta tengo un problema. Ya, porque queremos poner también casos optimistas, ¿no? Porque yo tengo muchos, pues venga. Uy, me encantará escucharte. Yo tengo muchos. Y seguro que Victoria también, pero claro, cuando te cogen, yo he tenido la suerte de que lo he podido pensar antes, pero yo tengo casos de personas, es que además luego al final la gente es mayor de 45, pero claro, no solamente es eso, también puede tener discapacidad, tal. Sí. Entonces yo tengo casos de personas que habían renunciado a volver al mercado laboral y en plena pandemia encontraron trabajo. Venga, pues cuéntanos, que necesitamos casos optimistas. Sin entrar en detalles personales, pero sí, una persona que llevaba 8 años fuera del mercado laboral, esto con todo lo que esto conlleva, tú también lo comentabas, la autoestima minada, la inseguridad. Le diagnosticaron un trastorno mental y él consideraba, estaba en una fase de negación donde no acababa de verse reflejado en sus compañeros en el centro de rehabilitación laboral. Vino a Fundación ADECO y algo vio diferente y ahí empezó a acudir a talleres, estaba más abierto a plantearse inscribirse. Al principio no querían inscribirse en ofertas de empleo. Es curioso, ¿no? Vas a Fundación ADECO, se supone, pero tienes ese pavor
Y yo he visto a esta persona en un año, o menos, en 9 meses, evolucionar hacia conseguir un puesto de trabajo y ya tener ese punto de vista de decir, jo, pues el trabajo es necesario, pero tampoco está tan bien, porque mira qué madrugones me tengo que pegar. Y eso es salud mental. O sea, es saber que el trabajo no deja de ser una maldición bíblica, pero es necesario. Totalmente. Y hay que vivir con él. Y otros casos. Yo del que estoy más orgulloso, y con esto ya cedo la palabra, es en el taller de radio de Gigantes, de Fundación ADECO. Eran un grupo de 15 personas con discapacidad intelectual, pero también habría alguna con discapacidad intelectual y trastorno mental, que vuelvo a lo mismo, es como el cajón de calcetines, se mezcla todo, no somos cajones perfectos. Y la radio ha permitido trabajar de una manera, sé que vosotros sois profesionales, competencias de trabajo en equipo, habilidades sociales, digitalización, porque al principio era todo a papel y boli, y venga, ahora con ordenador, venga, pues os explicamos. Y la radio permitía trabajar por proyectos, que es algo muy en boga, y cada programa era un proyecto, con lo cual tenías la posibilidad de aprender de los errores, incorporarlos y corregirlos, y no al cabo de 6 meses, sino en 15 días, venga, cada 15 días un programa. De esas 15 personas, 3 están en empresa ordinaria, otras tantas han tenido su primera alta laboral. Es que para mí, en ese sentido, no me extraña. Es de lo que me siento más orgulloso a día de hoy, la verdad. Yo, fíjate, por darle importancia a lo que dice, por si a alguien le queda alguna duda, de esos talleres de radio, aquí hace 4 años, recuerdo que vino el que era presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, que va en una silla de ruedas, utiliza una silla de ruedas para desplazarse a causa de un accidente de coche. Y recuerdo que hace 4 años vino a los chicos del hospital a hacer su primer programa de mentiras, porque le avisé, digo, Borja, bueno, ahora don Borja, que para eso es el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, digo, vamos a hacerte una falsa entrevista, digo, para que estos chicos por primera vez sepan lo que es una radio, ¿no? Al 15 días empezamos y recuerdo que coincidió ese día que nos hacía un reportaje en una televisión. Les pregunté a ellos. Y es que, claro, una persona que uno pues tiene un trastorno bipolar, otro tiene un trastorno esquizoide, otro un trastorno de personalidad, pues de repente acostumbrados en sus casas a que la mitad de los vecinos pues casi tratas de ocultar esa imagen, ¿no? Esos problemas que tienes. Bueno, y ahora cuando viene alguien, mira, mañana viernes el director general de la discapacidad de la Comunidad de Madrid, Óscar, pues le pedimos que viniera a esta entrevista y bueno, pues como Teresa hay 1000 en Madrid, como yo hay otros 1000 en Madrid, pero sin embargo queremos impresionar al director general de la discapacidad, digo, pues si quieres conocer esta radio te van a entrevistar los chicos de Conecta con nosotros, que son personas con un trastorno mental, y es que encima quedamos fenomenal, digo que quedamos fenomenal como proyecto, y sobre todo este director general que viene de otra área diferente a la salud mental, se va a quedar impresionado con este colectivo, por eso os felicito, porque de verdad que rompes barreras y para ellos es la leche, José Manuel, disculpa, sabes perfectamente que la radio tiene una... Pero no hemos inventado nada, esto viene de hace años y años y años. Yo en Barcelona hace ya 20 años ya trabajaba en una radio comunitaria y también con un centro de día. Está todo inventado. Lo que sí que noto, y ahí sí que el primer sorprendido fui yo, que Fundación ADECO apostara por un taller de radio, porque yo veía muy claro la conexión con el empleo. Mucha además, Claro. Todo lo que les da a ellos, claro, todo lo que les da. Sí, el tema de las entrevistas. Totalmente. Yo recuerdo los primeros días estaban nerviosos, vas a entrevistar a tal, Y ahora tienen unas tablas. Yo me di cuenta en el programa que hicimos en Chamartín para el centenario de Metro. Entrevistamos a la plana mayor de Metro de Madrid. Y ese día disfruté el programa por primera vez. Siempre yo estaba nervioso Y ese día con mi compañera nos dimos un codazo y dijimos, ostras, estamos aquí sentados tranquilamente disfrutando de lo bien que lo hacen. Y eso en un tiempo récord. Si queremos escuchar esos programas, vas a Fundación ADECO y pones programa Gigantes, ¿cómo se localiza eso? Sí, en la página web de Fundación ADECO hay precisamente los podcasts de Gigantes, en el apartado Gigantes, no tiene pérdida. Pero lo que quiero decir es que no me extraña que la radio tenga este efecto, porque es que podemos trabajar tantas cosas. Yo voy a contar para apoyar todavía... y seguro que me estará escuchando, y si no, si está trabajando ahora lo escuchará por la tarde, Amadeo, que es el que acabo de hablar. Amadeo, yo lo conozco hace muchos años, él era un vendedor del cupón de la ONCE y su vida era vender cupones a casa, de casa a vender cupones. Y hace 9 o 10 años en Intereconomía teníamos un programa en televisión y en radio, y recuerdo que con él me reía mucho, nos reíamos todos, porque le poníamos palabras raras.
pues hemos hablado de esquizofrenia, pues esquizofrenia paranoide. Cualquier palabra rara para que pues nos reíamos con él porque se le iban las letras y estaba medio... ¿Y sabes lo que decidió? Fíjate si es importante la radio. Se dio cuenta de lo que era un medio de comunicación y durante un año me estuvo fastidiando porque todos los días a su madre, hasta que murió su madre, le leía 1 hora todas las tardes pues para romper esa vocalización. Y ahora es feliz. Antes tenía el vergüenza a veces de hablar porque la gente notara que tenía como una discapacidad, una parálisis cerebral que le provocó una discapacidad intelectual. Tenía vergüenza de que vieran cómo vocalizaba él, ¿no? Y ahora, gracias a la radio, primero puede llevarlo a cualquier ministro o cualquier diputado, que él es el primero que dice, oye, que tengo muy claro cómo hablo, ¿no? Pero la radio, fíjate si le cambió, aprendió a vocalizar, porque antes no sabía y te digo que nos echábamos una risa a otro periodista y yo con él y nos fastidió el programa, claro. Qué bueno, qué bueno. Es que además ayuda totalmente a que comuniquen mejor, ¿verdad? Sí, sí. Todos, además, todos comunicamos mejor con la radio. Victoria, dime. Yo quisiera que me contaras un poco el proyecto Recapacita. ¿Puedes contarnos algo? Sí, sí. Cuéntanos también de ese proyecto. Sí, os cuento. A ver, yo empecé eso, un poco lo que decíamos antes, como el departamento empezó a crecer y vimos, yo creo que todos los que fuimos entrando en el momento que entré yo, luego entró Jordi, vimos que fue un momento que yo vi que mucha gente y también los que llevaban ya tiempo trabajando, pues como que nos especializamos un poco más viendo que hay casos o como dentro o colectivos como que estaban un poquito, bueno, colectivos en sí no, pero casos concretos. Entonces yo empecé el programa Recapacita, lo monté para personas que tenían una incapacidad permanente total para un puesto determinado. Es gente que llevaba mucho tiempo dedicándose a un sector o a un puesto, una profesión concreta y que por esa incapacidad ya no podían continuar ejerciendo esa profesión. Entonces es gente que había que refrescar, que actualizar, que se tenían que reciclar en otra profesión o abrir sus horizontes a otros puestos y prepararse en lo que pudieran para poder acceder a esos puestos, ¿no? Entonces, yo os lo contaba porque las dos últimas veces que he llevado a cabo este programa, lo he llevado a cabo para personas mayores de 45 años y justo la última lo llevé a cabo de manera online por toda la situación de la pandemia. Y la verdad que, bueno, fue un éxito, pero en el caso de, o sea, yo decidí hacerlo para personas de 45 años porque veía que tenían una situación muy similar a la situación de las personas con una incapacidad permanente total para una profesión, que fueron las personas para las que yo creé el programa, que se encontraban en una situación muy similar a los mayores de 45 en muchos casos. En los casos de gente que lleva tiempo buscando y que no le han dado la oportunidad de empezar en una empresa, o gente que lleva años en puestos administrativos y así, pero por esos años de búsqueda, pues que se han quedado un poco desactualizados, y es gente que necesita refrescar un poco todo. Los programas que se utilizan ahora, pues que necesitan refrescar Excel o lo que sea. Entonces, este programa, en definitiva, el objetivo del programa es dar oportunidad a estas personas de, primero, reflexionar sobre su objetivo profesional, y pensar otros puestos a los que a lo mejor podrían dedicarse, incluso partiendo de su currículum. A lo mejor tenían experiencias en el currículum que pensaban que no les servían de nada y realmente luego les han ayudado a pensar otra cosa a la que pudieran dedicarse, teniendo experiencia o formación en ese sector o en ese puesto concreto. Entonces, a partir de ahí, pues partiendo de ahí, lo que hacíamos
lo que se hace en Recapacita es pues trabajar un poco todo este objetivo profesional con sesiones de coaching, sesiones pues con una serie de dinámicas dirigidas a que estas personas se conciencien bien sobre este objetivo y empiecen a trabajar en ello. Entonces, se dan una serie de sesiones de búsqueda de empleo por internet, de ofimática básica, de entrevista un poco preparatorias, breves, para que sea un programa cortito, y luego formación en el nuevo sector. Una formación breve que les sirva para poder poner algo reciente en el currículum en ese nuevo sector que les vaya a facilitar el acceso a otro puesto o sector. Y la verdad que de todas las veces... Ayuda mucho, desde luego. Sí, la verdad que de todas las veces que lo he llevado a cabo, aunque al principio empezar a ponerlo en marcha para formar el grupo y todo esto, pues lleva un trabajo, la verdad que los resultados pues muy, muy gratificantes, porque tengo de esta última vez, tengo gente que ha empezado a trabajar, como decía Jordi, un caso que contaba antes, en plena pandemia. Gente que ha empezado, ha dejado o le han ofrecido incluso otra cosa con mejores condiciones y ha dejado lo que había encontrado en plena pandemia y ha empezado en otra cosa. Gente que todavía sigue buscando. Es que tienes que adaptarte también, ¿no? A lo mejor estás buscando un puesto de empleo específico y no estamos en tiempos, ¿no? De concretamente solo ese puesto, ¿no? La metáfora que utilizo es: hay un río, claro, hay muchos peces, pero ahora mismo en el río no hay muchos peces. Entonces... Y quería preguntaros, perdóname, por ponernos en situación, cuando una persona a lo mejor ve muchas ofertas de empleo, pero ninguna encaja con su perfil, ¿qué hace? ¿Qué le aconsejáis que haga? Pues yo lo que le aconsejaría es pues ¿qué ofertas estás buscando? Claro. ¿Tienes claro tu perfil profesional? Ayudáis ahí en Fundación ADECO, ¿no? Claro. Por favor, hay que escribirse ahí. Es el minuto cero de cualquier itinerario personalizado. Fíjate, yo lo estaba contando también, que porque afortunadamente no estoy en búsqueda de empleo, pero casi me apuntaría. Eso es muy caro. A lo mejor igual no tenéis ni idea vosotros los dos. Eso es muy caro para el que está buscando empleo, meterse en un proyecto así para reconvertirse. Lo digo por curiosidad. No te dan un sablazo y te dicen 1.000 euros y dices, ¿cómo me voy a formar yo por 1.000 euros? No, Fundación es una entidad sin ánimo de lucro. Tenemos cerca de aproximadamente 400 empresas que donan y que participan, y es un servicio totalmente gratuito para las personas que están en búsqueda de empleo. Me encanta que las empresas os ayuden, ¿no? Hay que buscar empresas Es que las empresas, ¿dónde buscamos trabajo? En mi casa, en claro, la tuya, Teresa. No, necesitamos empresas. Efectivamente. Y ese compromiso, es cierto que las empresas tienen que hacer un esfuerzo, igual que los candidatos. Y yo siempre digo que mi trabajo es como encajar candidatos con empresas, pero dicho así parece muy fácil, y ya os digo yo que, que tiene que ser complicado. Claro, entonces, respondiendo, es totalmente gratuito, y al contrario, todo lo que ha explicado Victoria, ponemos los medios para que las personas puedan participar online. Tenemos una compañera que a los centros ocupacionales deriva portátiles de Fundación para que la gente que está con esta pandemia y que no pueden salir, no pueden acudir a Fundación, pues puedan seguir los talleres y no pierdan su formación. El caso es no estar inactivos, ¿no? También es importante, ¿no? Si estás buscando empleo, el quedarte quieto, ¿no? Claro. El no hacer nada. Claro. Alguien siempre está haciendo cosas. Si no un curso o algo, pero algo también. Pero que esta ruptura del presencialismo no implique una pérdida de contacto. Entonces, Fundación, Vicky, hoy tenía 2 compañeras que se iban a una entidad y llevaban mascarillas para ya dejarlas en la entidad. Es decir, en ese sentido el gasto es cero para las personas que acuden, afortunadamente, positivo, si no sería un... No, es que obstáculo. Me ha sorprendido, ¿no? Digo, qué formación tan buena, ¿no? El readaptar a las personas. Sí, es que yo en ese sentido considero que Fundación ADECO está muy cerca al grupo ADECO, por tanto tenemos esa suerte, tenemos ese apellido que nos acerca al mundo laboral. Y por otro lado, yo considero que mi trabajo es tan social como otras entidades que, al contrario, yo creo que hay que trabajar en red, y que una persona cuando llega a Fundación ADECO ha pasado por el Hospital Lachman, ha pasado por Asispa, ha pasado por tantos lugares, que considerar que esa persona me pertenece a mí o es de un itinerario mío es absurdo. Así no vas a ningún lado.
no vas a ningún lado. Y yo en realidad, Vicky, me imagino que también, yo incentivo, en la medida de lo posible, con la red de salud mental de la Comunidad de Madrid, la asistencia comunitaria en CRPS, en los centros de rehabilitación psicosocial o rehabilitación laboral, hacen un trabajo estupendo. Estupendo, es increíble, es un modelo para exportarlo a otras comunidades. Por ejemplo, en mi tierra, en Cataluña, no hay un modelo así, hay otras cosas buenas, pero un modelo así, sistematizado, próximo, por barrios. Sí, estamos en una red de casi 6.000 personas en Madrid con problemas de salud mental que tienen vinculación directa con nuestros centros. Pues que se dice pronto, 6.000 personas. Pues mi idea, José Manuel, es que Fundación ADECO sea un recurso más para aproximar lo que yo pueda aportar de la realidad del mundo laboral para beneficiar a estos usuarios, estas usuarias. Adelante. Qué maravilla, bueno. Sí. De aquí vamos. Estoy así aplaudiendo por lo bajito. Estamos encantados, desde luego. Victoria. Dime. Mira, bueno, yo quería que, no sé, algún consejo sobre, por ejemplo, el currículum, cuando alguien redacta el currículum, ¿qué fallos crees que se están cometiendo, que se siguen cometiendo? Cuando no hay cosas por poner, ¿no? Por ejemplo, hay gente que a lo mejor lleva 2 años parado, ¿qué consejo le darías? Vicky, te propongo un juego como el 1, 2, 3. Como el 1, 2, 3, tú dices uno y yo digo otro. Eso. Es que quiero que los oyentes escuchen. Y luego decir si vale mentir o no, Claro, porque la gente se inventa... Y lo de la edad, José Manuel, sé que hay que ponerlo, ¿no? Genial, pues empiezo, si os parece. Venga, yo el primer consejo que daría... Sí. Yo también he estado en búsqueda de empleo y es verdad que es un poco, o sea, que es poco agradecido, ¿no? Buscar empleo, porque los resultados de todo el esfuerzo que empleas, pues son pocos. O sea, hasta que suena la flauta y sale algo, pues es mucho esfuerzo y muchas horas de búsqueda y de muchas cosas. Entonces yo creo que el mejor consejo que yo daría, que quizá es el más trabajoso, yo diría que para un puesto de trabajo, si tú vas a aplicar a un puesto de trabajo, creo que debes adaptar el currículum a ese puesto. Y da muchísima pereza, pero es la oportunidad que tú tienes de que la empresa te llame. O sea, yo diría que siempre, por supuesto, tenerlo bien organizado. Si una persona tiene un currículum pues en el que tiene diferentes experiencias en sectores como un poco dispares o así, pues agruparlo, ¿no? Y que sea un currículum funcional por sectores, siempre poniendo el énfasis en lo que yo estoy buscando y lo que a mí me interesa. Que quede claro también, porque a veces, ¿no? Sí, fíjate, voy a decir Es importante adaptar el currículum al puesto. Puede sonar un poco trabajoso, pero en realidad cuando te pones es abrir un Word, modificar un poco y resaltar lo que, sin inventarte nada, resaltar o poner el énfasis en lo que a ti te interesa ahora mismo. Fíjate, ¿no? Es algo que muchos oyentes, el que está buscando empleo, no le va a encontrar el sentido, y lo has hecho bien para remarcarlo, sí. Pero yo recuerdo que hace un año fuimos para aprender a pedir, porque hay que aprender a pedir, las ONGs tenemos que aprender a pedir. Y tanto. Y un evento que organizaban, no recuerdo qué bancos eran, pues la Caixa, alguna entidad grande, decía, bueno, es que primero que tenéis que hacer las entidades cuando vais a pedir que os apoyemos es ver cuál es nuestra filosofía. O sea, la Caixa apostará, yo que sé, digo la Caixa por el empleo, el BBV, yo que sé, por los temas medioambientales. Entonces, dice, no ponernos a hacer planes para pedirnos, primero mirar, digo apoyando lo que tú estás comentando, ¿no? Y me decía, mirar cuál es el fundamento de nuestra entidad, a qué estamos apoyando, y si el teléfono trae suicidio, si nosotros no queremos saber nada de suicidio, no nos vengas con eso, que no te vamos a apoyar. Lo digo porque es muy importante, fíjate, lo que acabas de comentar. Totalmente de acuerdo. Y en realidad, en línea a lo que comenta Victoria, muchas veces si una persona tiene claro su perfil laboral, ya puede tener, incluso puede tener 2 o 3 perfiles y puede tener 2 o 3 currículums, con lo cual ese trabajo previo de adaptarlo, pues en realidad es simplemente saber qué carta te conviene jugar. Si quiero ser administrativo, si tengo formación sanitaria, no enviar
un currículum que sea un totum revolutum mundo, de toda la claro. experiencia a cualquier posición. Pero es que es importante, desde luego, en pocas líneas, describir un poco Yo otra de tus cualidades. otra de las cosas que añadiría es no hablar mal de nosotros mismos en el currículum. Si tienes nivel de inglés bajo, pues no lo pongas. Cosas ¿Sigue así. siendo imprescindible para No encontrar pongas trabajo nada. el inglés? El inglés en España yo creo que marca Sí. la diferencia bastante. Sí, así que hay que estudiar inglés. Eh, Tenemos que seguir estudiando inglés. ¿No? Pero siempre es algo que en cualquier caso te va a sumar. Claro. Currículums, sobre todo para personas que tienen una amplia experiencia, que suele ir de la mano de personas ya de más edad, mayores de 45, tratar de evitar currículums de 3, 4 hojas. Y eso... Más breves. Claro, y me eso imagino. parece que nos toca un poco el ego, y yo lo entiendo también, ¿eh? Pero tienes que hacer el esfuerzo de ponerte en la piel de quién va a leer ese currículum. Claro. Y un currículum de 4 hojas, que yo los he visto, tira para atrás, Claro. tira para atrás, porque no tienes tanto tiempo. Un Claro, técnico- y sobre todo como empresario dices, pues ¿para qué va a venir aquí si en 2 días o se va a ir y lo voy a echar? Tal vez, ¿no? Ya, pero yo creo que eso refuerza un mito, y Vicky lo sabrá mejor, pero creo que refuerza un mito esto de que las personas con más experiencia no son flexibles, me van a pedir más salario. Pues no, se adaptan. Es que no nos queda más remedio. Los oyentes Claro. nos tenemos... Es verdad. Es que no nos queda más remedio. Claro. Entonces, la idea está de no van a querer hacer turnos, no van a querer hacer horas. Es que O se presupone que queremos cobrar X cantidad, Claro, ¿no? Y podemos hacer... Claro, ¿no? como si no supieran en qué mundo viven, ¿no? No, es que Claro. se han quedado en los 90. Nada. No, la situación es Es que conocida. estamos hablando de un gran amplio colectivo, ¿eh? Hay muchísima gente de mayores Claro. de 45 buscando trabajo, hoy Claro, por hoy. Eso es. Que, Eso es. Victoria, Total. aquí sí, estás de acuerdo con todo esto, ¿verdad? Sí, total. Y te añadiría que creo que es fundamental, antes de ponerte con el currículum y tal, fundamental estar bien lo que comentábamos antes, o sea, poner bien el foco en lo que uno está buscando, porque ese es el mayor error. Hay gente que te dice, es que llevo 5 años buscando trabajo y no encuentro nada, y dices, pero ¿cómo es posible con las ganas que tiene esta persona de trabajar y que realmente pues algo está fallando, está claro, ¿no? Y suele ser gente que no tiene bien claro o que no tiene bien definido el objetivo profesional, o que no está orientando bien la búsqueda porque está tirando a todo lo que puede. O sea, es muy importante tener claro el objetivo, que ese objetivo sea realista y moverme hacia mi objetivo. Si me falta algo que veo que están pidiendo las ofertas, ofimática o lo que sea, pues moverme hacia mi objetivo. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar eso? Y luego ya, pues ponerte con el currículum y seguir todos los consejos que estamos hablando, ¿no? Fíjate, el año pasado, lo que pasa es que no recuerdo ahora, dimos el premio Te lo mereces o el anterior a una entidad que se dedica a las personas con bajo nivel adquisitivo. Su función de esta asociación es ayudarles a vestir mejor. Para los Fundación Quiero Trabajo. Pues entonces bueno. eso es importante, lo de la vestimenta, ¿no? Cuando Sí, vas a un esos puesto de consejos trabajo, eso es también. importante asesorar también en cómo tienes que ir vestido. Bueno, aunque ahora, claro, estamos hablando de esta tecnología, que podemos estar en calzoncillos y se nos ve bien vestidos, ¿no? No, pero es importante, José Manuel, estoy de acuerdo, claro que sí. ¿Eso es importante? Mientras lo tengas en cuenta, si te vas a levantar, sí, es crucial, es crucial. Yo recuerdo una discusión que tuve hace un tiempo, bueno, una discusión, un intercambio de ideas, tampoco discutes, por suerte todo el mundo es adulto, ¿no? El tema es que un candidato que me decía que él los tejanos los llevaba a todas partes, y yo, ya, pero es que piensa que igual en una entrevista de trabajo, no, yo los tejanos a todas partes, y al final... tampoco puedes caer en el paternalismo de prohibir o decir, pues mira, tal. Pues bueno, allá tú con tus No, pero vaqueros. que donde vayas haz lo que vieres, Claro, casi, ¿no? O claro. sea, un poco sitúate. Entonces, sí, el tema de la vestimenta es importante. Y hoy en día, con el tema de las videollamadas, esto el otro día lo hablábamos y es que hay que tenerlo en cuenta. Piensa el fondo que vas a tener detrás. Si te pones una camisa blanca y tienes la pared blanca, vas a parecer una cabeza volando. Sí. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, Incluso no pones la parte fea de la nevera, que parece una tontería el lado feo de sí, es que he visto en un mar te ríes, pero en más de un Zoom
y yo el primero, que a veces te equivocas y ves, joder, qué buena que es la gente preparando donde se sienta, ¿no? Hasta eso tiene que ser importante, claro. Para una entrevista de trabajo, una entrevista de trabajo y ahora en videollamada es una situación ya de por sí de nervios, pero, ¿qué ocurre? Que si no me llega el enlace, que si la conexión ahora me falla, que si la otra persona no la veo, la escucho pero no la veo, pero ahora hablo yo y se escucha al mismo tiempo. Este tipo de cosas, desde luego, relajarte no te relajan en una entrevista de trabajo. Entonces, cuanto más controlado lo tengas todo, más te vas a poder centrar en lo importante, que es en transmitir la imagen de soy el candidato ideal o este puesto tengo una motivación extra. Qué bueno. Pues sí. Totalmente. Ya nos quedan, creo que escasos minutitos para terminar el programa y me gustaría que dijerais, por supuesto, dónde os pueden encontrar cualquier persona con dificultad, mayor de 45, una persona con discapacidad, dónde puede encontrar la Fundación ADECO y cómo registrarse. Cuéntanos, pues de momento nos pueden encontrar en el mundo virtual. Nosotros tenemos la oficina en Príncipe de Vergara 110, aquí relativamente cerca de donde estamos ahora, pero lo que aconsejamos es que evitemos la mayor parte de desplazamientos innecesarios. Somos un equipo, como comentaba antes, de 15 personas. Y si llaman a Fundación, que el teléfono de memoria no me lo sé, pero... Sí, por el teléfono Fundación ADECO, en estos tiempos el que no sepa buscar eso ya que se dé por fastidiado. Y no tiene pérdida, y llaman y somos 15 personas que atenderemos sin necesidad de que nadie se desplace y haga un trayecto innecesario. Y luego, por otra parte, no me puedo estar de recordar que la semana que viene, no, a la otra, es el 3 de diciembre, así que invito a la gente que siga Fundación ADECO, por Twitter, por Facebook. ¿Vais a hacer algo ese Día Mundial de las Personas con Discapacidad? ¿Vais a hacer algo? Tenemos una montada... Vale. O sea, que no se cuenta, ¿no? Hay que buscarla y esperarse al día 3. Vale. No, porque ni yo mismo lo sé. Vale. Pero sí que es cierto que durante toda esa semana vamos a hacer unos eventos, unas jornadas, tanto dirigidas a candidatos como a empresas, para acercar los intereses de ambos lados y que no ocurra lo que tú comentabas antes de candidatos sin trabajo y empresas sin candidatos. Sí. ¿Vale? Qué Entonces, qué bueno, todo ayuda, ¿eh? Como vosotros. Qué buena labor la de Fundación ADECO, qué importante. Victoria, muchísimas gracias por haber accedido, por haber entrado en este programa. Jordi, muchísimas gracias. Encantado, un gusto. Ha sido un placer también tenerte aquí, José Manuel, conmigo. Bueno, yo cuento mis cositas, oye, ya que vengo cuento mis cosas. Hombre, claro. Como el Umbral con su libro. Ha estado genial el que estés. Yo creo, queridos oyentes, que se han vertido muchos consejos. Bueno, pues yo creo que ha sido un programa interesante. Y bueno, como decía Montesquieu, lo diré bien, un hombre es pobre no ya cuando carece de todo, sino cuando no trabaja. Pues nada, queridos oyentes y amigos de YouTube, hasta la próxima semana. Adiós.